Buenas, señora. Buenas. ¿No se le antoja un brownie? No, gracias. Más bien quería darle las gracias por haber encontrado Merete, don Salomón. Ah, pues qué bueno que lo encontraron, pero... Oiga, yo no fui la persona que lo halló. ¿No? ¿No? Ah, qué extraño, porque Merete estaba en la mesa de noche. Katia, ¿fuiste tú? No. ¿Y tú, Tere? No, yo ni sabía que se le había perdido un arete. No, señora, yo casi nunca subo al segundo piso. ¿Y tú, Camila? No, pues a mí desde que me prohibieron la entrada a esa recámara, por ahí ni me asomo. No, y Yair, pues a la casa ni entra. Seguro fue Malmusel. Yo la vi esta mañana antes de irse y andaba caminando ahí como muy nerviosita ahí por el jardín. Fue ahí donde se le perdió el arete. Seguro fue Malmusel. Mire, yo la vi esta mañana antes de irse y andaba caminando ahí como muy nerviosita ahí por el jardín. ¿Estás nerviosa o me da la impresión? Ay, no sé. Es que ese momento estaba sola, estaba en silencio y pensé que todos estaban durmiendo y fíjate. ¿Y tú qué haces despierta? Bueno, no podía dormir. Y menos cuando te sentí llegar. ¿Y Bruno? Pues no sé, lo fui a buscar, pero no está. ¿Qué me mira? Se le perdió un arete. Ay, seguro se me cayó afuera. ¿Estás segura que no te pasa nada? Porque está rara, como nerviosa. Es que a lo mejor me tomé un vino de más y a veces me da taquicardia. ¿Y tú qué haces aquí abajo? Pues estaba buscando a Bruno porque llegó conmigo, pero le iba a dar de comer a los gatos y nunca volvió. Bueno, ya aparecerá. Te acompaño a acostarte. ¡Ay, mademoiselle, estás helada! Perdón, es que salí un momento al jardín a tomar aire. Bueno, Mademoiselle, buenas tardes. Me imagino que está en plena mudanza todavía, ¿cierto? sí, acomodando algunos detalles. Ay, disculpe que no la pude acompañar, pero tenía compromisos. Descuide, señora, yo entiendo. Denise, quería preguntarle esta mañana cuando fue al jardín, ¿segura que no vio mi arete? No, señora, como le dije, estuve buscándolo con Santi, pero no lo encontramos. ¿Segura? Debe sentir algo muy especial por esos aretes, señora Bianca. Está demasiado preocupada. O, bueno, perdón si me estoy equivocando. No se equivoca. Me fascinan esos aretes. Bueno, la dejo. Es que están tocando la puerta. Sí, claro, vaya. Que pase feliz día, mademoiselle. Hasta luego. Disculpe, ¿este es el departamento de la señorita Denise? Estás hermosísima. Bruno, por favor, ahora no. Escúchame. ¿Qué? Ninguno de los empleados subió el arete. ¿Hablaste con ellos? Sí, acabo de venir de la cocina. Entonces, ¿volvemos a Denise? No, tampoco acabo de hablar con ella y tampoco fue. Bueno,
No, ya no te aflijas, lo vamos a averiguar, ¿ok? Sí. Sonríe. ¿Sabes quién nos vino a visitar? No te quise llamar ayer para no presionarte y que luego dijeras que soy una intensa. Bueno, no me llamaste, pero sí te pareces en mi casa. Bruno, es que prefiero que tengamos esta plática personalmente y no por teléfono. Ven, siéntate aquí. No, aquí estoy bien, Eliana, gracias. Con permiso, ¿les puedo ofrecer algo de tomar? No, Camila, no queremos nada. Muchísimas gracias. O sea, ¿tanto te molesta verme? No, Eliana, claro que no. Aunque reconozco que fui un poco grosero contigo, yo creo que dejé las cosas bastante claras. Un poco grosero. Bruno, me gritaste y me cortaste sin siquiera decirme hola por teléfono. Te repito, Eliana, te repito, puedo tener mejores maneras, lo reconozco, ¿ok? Lo reconozco y te ofrezco disculpas. Pero la situación sigue igual. Eliana, en este momento yo quiero estar solo. ¿Pero por qué? O sea, al menos explícame qué hice yo para merecer esto. No hiciste nada. Eliana, sencillamente no te amo. No te amo, Eliana, y así es imposible que estemos juntos, perdóname. Mucho menos casarnos. Nena, esa que está ahí es Eliana, es que acabo de escuchar el timbre. Acabo de llegar, pero sí me parece que es ella. Ah. Oye, ¿y Eliana no había terminado con Bruno? Sí, pero no sé, me imagino que vino a pedirle perdón. ¿Y no quieres salir de dudas? Eliana, yo sé que es bien difícil escuchar lo que te estoy diciendo, pero no te puedo engañar. ¿No me amas? ¿Y lo dices así nada más? Es lo que siento. Pero entonces, ¿cómo pudiste estar conmigo tanto tiempo? ¿Nunca me amaste? Sí te amé, Eliana. ¿Y qué? ¿Y de la noche a la mañana se te acabó el amor? Ok, esto no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada bueno. Pero No. ni siquiera me quieres. Sí, Eliana, yo te quiero mucho, ¿ok? Bueno, entonces, amor, yo puedo esperar hasta que sientas algo más. Si me amaste a alguien. No, Si me amaste antes, Eliana, no. Por favor, No, piénsalo. escúchame un segundo. Ey, no. Una relación no funciona así, Eliana. No No, funciona pero no así. me dejes así, Bruno, por favor. Yo te amo, yo te amo. ¿Sabes qué? Escúchame un Bruno. segundo. Es mejor que te vayas. Es mejor que te vayas. Contrólate. Por favor, mírame a los ojos. Bruno, nada más dime, ¿me dejaste por otra mujer? Nena, ya, suficiente. Sí, eso no está bien. Cálmate, Eliana. Eso es. No, me es. calmo. No voy a descansar hasta que me digas quién es ese infeliz. Hay otra mujer, es obvio. Ay, pobre Bruno. Ya Eliana descubrió que sí estaba con otra vieja. ¿Y por qué lo dices así como tan segura? Ay, porque es obvio. Además dice Tere que cuando fue a llevarle al cargador en la mañana, vio una bolsa en su cabaña. A ver, pudo haber sido de una amiga. Ay, pero tú sabes que Bruno termina acostándose con todas sus amigas. Bianca, Eliana tiene razón. Lo dejó porque Bruno le puso los cuernos. Dime quién es esa mujer. Eliana, por favor, deja de gritar. No, yo grito cuando se me dé la gana. ¡Que ya no más! Querías hablar y mira lo que estás haciendo, por Dios. Entonces, Bruno se ha considerado conmigo y cuéntame la verdad. Es que no hay ninguna verdad diferente a la que ya te dije. No te amo, Eliana.
O sea, ¿cómo pretendes que me case contigo si no te amo? ¿Todavía tienes el cinismo de seguir diciéndome eso? Eliana, por favor. Confiésame de una vez que tienes otra mujer, Bruno. No tengo otra mujer. No sigas con lo mismo. No tiene sentido que sigamos hablando, Eliana. Por favor, vete. Tú no me tienes que echar. ¿Sabes qué? Yo me voy sola. Pero estás muy equivocado si crees que yo me voy a creer ese cuento de que no me amas. Es la verdad. No. No, la verdad es que me dejaste por otra. Y tú lo sabes. Brookies, te va a encantar tanto el lugar al que te voy a llevar esta noche que me vas a perdonar el plantón de esta mañana, te lo juro, ya verás. Te quedó todo riquísimo, Denise. Gracias. Gracias a Gonzalo que me enseñó la receta. Algo me dice que eso del nuevo departamento es el inicio de tu partida definitiva de la casa. ¿Por qué me dices eso? Bueno, porque creo que más temprano que tarde vas a hacer tu vida lejos de los Piamonte. Bueno, Isabel me confió a Nina y a Santi en su lecho de muerte. No podría dejarlos. Y menos cuando sé que los dos me necesitan. ¿Ya Nina es toda una mujer? Sí, pero sigue siendo muy vulnerable. Sobre todo en el tema del amor. Es tan frágil como los pétalos de una rosa. Todavía no termino de enseñarle a distinguir las espinas. Amar también es sufrir, Denise, y eso tú lo sabes. Es verdad. Lo que pasa es que en el caso de Nina es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Acaso tiene novio y no me has contado nada? No es eso. Nina está enamorada de Bruno. Buenas noches. Cuñado. Hombre, si acaso vengo siendo como tu suegro, así que me respetas, ¿eh? Usted, don Salomón, sería más que un suegro. Usted sería como mi compadre. Bienvenido. Es un placer tenerlo en esta casa. No, por favor, el placer es mío y que me hayan invitado a cenar es todo un honor para mí. Bueno, pero por lo que veo todavía no hay nada preparado, ¿no? No, es que la cena va a ser en el comedor principal. No lo puedo creer. ¿Le van a dar recibimiento de rey a este simple plebeyo? ¿Estás sufriendo porque Bruno se fue con Nina? Yo no estoy sufriendo por nada, Cami. Bueno, ¿dónde está la causante de que mi corazón cabalgue desbocadamente? Bueno, Gabriel, tú tranquilo porque tu sirenita se está terminando de arreglar. ¿Arreglándose? ¿Pero para qué? Si ella es perfecta. Mi sirena. Pero Bruno no es el tipo de hombre para Nina, Denise. No, claro que no. ¿Semejante mujeriego para una niña tan inocente como Nina? Lo peor es que ella se ilusiona con cualquier detalle. Desde la graduación, Bruno le dio por tratarla como si fuera su nueva conquista. Puede ser. Sí. Invitaciones a salir, flores, palabras bonitas. ¿Pero en qué momento Bruno se interesó en ella? Si hasta hace muy poco estaba con Eliana. Bruno se comporta así porque él es así. Sabe perfectamente cómo tratar a una mujer. Denise, ¿por qué estás tan segura de eso? Digo, ¿qué tal que en el fondo lo que sea es que se interesó en Nina y bueno, pues por eso fue que terminó con Eliana? No sé. Es imposible. ¿Por qué estás tan segura? ¿Acaso él te lo confesó? Lo sé porque en este momento Bruno mantiene un romance con otra mujer.
Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.